Buenos días tengan todos los que me hacen el favor de escucharme. Me llamo Marisol Flores de Los Ángeles, aunque en este bello Guanajuato, México, me conocen como Doña Mari, la de los tamales. Si han tenido la fortuna de pasear por el mercado de los jueves, seguramente me habrán visto ahí, una viejecita de 78 años, con el cabello canoso siempre cubierto por un rebozo lleno de color, ofreciendo los tamales que, según dicen, son los más sabrosos de esta parte de México. Hoy, después de guardarme esta historia por tanto tiempo, he decidido compartirla con ustedes. Hay secretos que, al permanecer ocultos, comienzan a corromper el alma, y esta historia en particular me está asfixiando de tanto tiempo que ha estado atrapada en mi interior. Nací en 1945 en una humilde casita de adobe en el corazón de Guanajuato. Mi padre, Armando Álvarez, era un hombre respetado en toda la región, dueño de una pequeña tienda, siempre con su sombrero de paja y un cigarro de hoja en la comisura de los labios. Era de esos hombres que imponían respeto con solo una mirada. ¿Entienden? Pero dentro de casa, dentro de casa la historia era muy diferente. Crecí en una familia donde la palabra de mi padre era ley. Mi madre, la pobre, vivía con la cabeza gacha, siempre asintiendo, siempre obedeciendo. Éramos 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres, siendo yo la más pequeña. Los varones tenían todos los privilegios, iban a la escuela, jugaban en la calle, gozaban de libertad. En cambio, mi hermana Sebastiana y yo apenas podíamos salir del patio. Una niña decente no anda vagando por ahí, sentenciaba mi padre con esa voz que no admitía discusión. Una niña debe aprender a cuidar la casa, a cocinar y a prepararse para ser esposa. Y así transcurrió mi infancia y mi juventud, bajo la mirada vigilante de mi padre. A la escuela solo fui hasta 4º de primaria. Después, mi padre consideró que ya sabía leer y escribir lo suficiente para una mujer. El resto del tiempo lo dedicaba a ayudar a mi madre en las tareas del hogar y a aprender a cocinar. Quizás por eso, cuando conocí a Gerardo a los 17 años, me enamoré tan rápidamente. Él se presentó como una vía de escape de esa prisión que era la casa de mi padre. Gerardo tenía 25 años, trabajaba como conductor de camión y acababa de mudarse a nuestro pueblo. Era un hombre apuesto, de sonrisa fácil, con una conversación encantadora. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Recuerdo que estaba ayudando a servir los antojitos cuando él se acercó al puesto. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «La comida debe ser tan hermosa como la cocinera». Me puse roja como un tomate, pero sentí algo diferente ese día, un cosquilleo en el estómago que nunca había experimentado antes. Después de ese día, Gerardo comenzó a frecuentar la tienda de mi padre. Compraba cosas que ni siquiera necesitaba, solo para verme, creo yo. Mi padre pronto notó sus intenciones, pero no puso objeción cuando Gerardo le pidió permiso para cortejarme. De hecho, creo que mi padre hasta se sintió aliviado. Una hija casada era una boca menos que alimentar. El noviazgo fue corto, siempre bajo vigilancia. Nunca estábamos solos. O mi madre, o mi hermana, o alguno de mis hermanos siempre estaba cerca. Aún así, en esos pocos momentos juntos, Gerardo me hizo soñar con una vida diferente. Me contaba de las ciudades que visitaba con su camión. Me prometía que un día me llevaría a conocer el mar. Marisol Flores, mereces más que esta vidita aquí. Conmigo conocerás el mundo, me decía. Y yo le creía. Creía con toda la fuerza de mi corazón, joven e inexperto. Nuestro compromiso se anunció después de 6 meses de noviazgo. Gerardo dio un adelanto para una casita sencilla en el pueblo vecino, donde viviríamos después de casados. Comenzó a comprar muebles poco a poco, siempre mostrándome fotos, incluyéndome en las decisiones. Por primera vez en mi vida me sentía respetada, valorada. La boda se fijó para junio de 1963. Acababa de cumplir 18 años. En los meses previos apenas dormía de tanta ansiedad. Finalmente iba a salir de la casa de mi padre. Finalmente iba a ser dueña de mi propia vida. Finalmente iba a poder respirar sin esa sensación de ahogo. Si les está gustando mi historia, aprovechen para suscribirse al canal, dejar su me gusta y comentar aquí abajo desde qué ciudad me están viendo. Una vieja curiosa como yo se alegra al saber hasta dónde puede llegar mi voz en este tal internet. Y hay un sorteo en marcha. Quien comente y siga el canal puede ganar un kit de mis tamales que envío a todos los rincones de México. Pero volvamos a la historia, que esto apenas empieza a calentarse.
Desafortunadamente, en la víspera de la boda hubo una pequeña celebración en mi casa. Nada muy elaborado. Éramos pobres. Después de todo, solo una cena con la familia más cercana y algunos vecinos. Gerardo no pudo asistir porque había ido a buscar el traje prestado de un primo en el pueblo vecino. Volvería solo la mañana siguiente, a tiempo para la ceremonia en la iglesia a las 10. La casa estaba llena aquella noche. Mis tías ayudaban en los últimos preparativos, cosiendo detalles en mi vestido simple, pero el más bonito que nuestra condición permitía. Mi madre cocinaba sin parar desde temprano y el olor a comida buena invadía todas las habitaciones. Mis hermanos iban y venían trayendo sillas prestadas, arreglando el patio donde se serviría la comida después de la ceremonia. En medio de toda aquella agitación, mi padre, Armando Álvarez, estaba extrañamente callado. Sentado en la mecedora del portal, fumaba su cigarro de hoja y observaba todo con una mirada que no podía descifrar. De vez en cuando nuestros ojos se cruzaban y sentía un escalofrío extraño. Había algo diferente en él, algo que me dejaba inquieta sin saber por qué. Cuando todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, fui al pequeño cuarto que compartía con mi hermana. Sebastiana ya se había casado hacía 2 años y había venido especialmente para mi boda, así que volvería a dormir conmigo en aquella última noche. Pero ella todavía estaba en la cocina ayudando a mi madre a guardar las últimas cosas. Estaba arreglando mi atado con la poca ropa que llevaría a mi nueva vida cuando la puerta del cuarto se abrió. Era mi padre. Cerró la puerta atrás de sí y se quedó mirándome por un tiempo que pareció una eternidad. «Mañana te vas», dijo finalmente la voz diferente de lo habitual. «Vas a ser mujer de otro hombre». «Sí, papá», respondí bajito, extrañando aquella conversación. Mi padre nunca había sido de muchas palabras, mucho menos de demostraciones de afecto o preocupación. Se acercó más, se sentó en el borde de la cama donde yo estaba doblando mis ropas, puso la mano en mi hombro de una manera que me hizo congelarme. «¿Sabes lo que ocurre entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», preguntó, los ojos fijos en los míos de una manera que me hizo querer desviar la mirada, pero no pude. «Sí sé, papá». Tartamudeé sintiendo mi cara arder. Mi madre me había explicado algunas cosas y el resto lo había escuchado de las mujeres casadas cuando lavaban ropa en el río. «No, no lo sabes», dijo. La voz ahora un susurro ronco, «pero yo te voy a enseñar». Lo que sucedió en los minutos siguientes es algo que intenté borrar de mi memoria durante décadas. La mano pesada tapando mi boca para que no gritara. El cuerpo pesado sobre el mío, el dolor físico y del alma al ser violada por el hombre que debía protegerme. Las lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro mientras suplicaba a Dios que aquello terminara pronto. Cuando finalmente terminó, se levantó, arregló su ropa como si nada hubiera pasado y antes de salir del cuarto dijo: «Ahora ya sabes, no harás el ridículo mañana». Me quedé acostada, paralizada, hasta oír a mi hermana llegar. Rápidamente me cubrí, fingí estar dormida, no podía contarle a nadie quién me creería. Mi padre era respetado, un hombre de bien a los ojos de la comunidad. Y aunque me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? Gerardo aún querría a una mujer usada. Pasé la noche en vela, los ojos abiertos en la oscuridad, el cuerpo doliendo, el alma en pedazos. Por la mañana me levanté automáticamente, me bañé, me vestí, dejé que arreglaran mi cabello, me miré en el espejo y vi a una extraña, los ojos vacíos, la sonrisa forzada para no levantar sospechas. Caminé hasta el altar como una sonámbula. Vi a Gerardo esperándome, guapo en su traje prestado, los ojos brillando de felicidad. Vi a mi padre a mi lado conduciéndome como manda la tradición. El mismo hombre que horas antes había destruido algo dentro de mí. Dijimos los votos, intercambiamos los anillos, recibimos las bendiciones. Durante toda la ceremonia sentí la mirada de mi padre sobre mí. Una mirada de quien sabía que había marcado su presencia de forma permanente en mi vida, incluso cuando me fuera lejos. Aquella noche, en el pequeño cuarto de nuestra nueva casa, cuando Gerardo intentó tocarme con todo el cariño y respeto, me paralicé. No pude explicar por qué. Solo lloré tanto que él se asustó, preguntando qué había pasado, si había hecho algo mal. Solo estoy nerviosa. Menti entre sollozos. Necesito tiempo. Gerardo, siendo el buen hombre que era, respetó. Dormimos tomados de la mano aquella primera noche y las noches siguientes también.
Fue solo después de casi un mes que logré dejar que me tocara, y aún así cerraba los ojos con fuerza para no ver el rostro de mi padre superponiéndose al suyo. Nuestra vida de casados comenzó así, con ese terrible secreto entre nosotros. Aunque Gerardo no lo supiera, él viajaba mucho. A veces se quedaba semanas fuera con el camión. Yo me quedaba en casa tratando de construir alguna normalidad, tratando de olvidar. Poco a poco me fui adaptando al papel de esposa. Aprendí a sonreír cuando él llegaba, a corresponder a sus demostraciones de afecto, a fingir que todo estaba bien, pero dentro de mí algo se había roto para siempre aquella noche. Pensé que lo peor ya había pasado en aquella terrible noche con mi padre. Poco sabía yo que la vida aún me reservaba más dolor por delante. Después de casi 2 meses de casada, me di cuenta de que mi menstruación no venía. Al principio pensé que eran los nervios, el cuerpo reaccionando a tantos cambios, pero cuando se completaron 3 meses de retraso, ya no había forma de negarlo. Estaba embarazada. La noticia que debería traer alegría trajo pánico. Comencé a hacer cuentas, a recordar las fechas. Gerardo y yo solo habíamos tenido relaciones después de casi un mes de casados. Antes de eso, solo había ocurrido aquella noche con mi padre. La desesperación me consumió por dentro como fuego en paja seca. El niño que crecía en mí no era de mi marido, sino de mi propio padre. En aquella época, en 1963, no existían esos exámenes que hacen hoy para confirmar quién es el padre de un niño. No había forma de probar nada. Y aunque pudiera, ¿cómo explicaría la situación? ¿Quién me creería? ¿Cómo le contaría a Gerardo? Todo lo que él sabía era que finalmente habíamos consumado nuestro matrimonio. Y por lo que él entendía, este bebé era fruto de nuestro amor. Cuando le conté a Gerardo sobre el embarazo, casi explotó de felicidad. Me dio vueltas por la sala, hizo planes, hasta comenzó a hacer una cuna de madera los fines de semana que estaba en casa. Va a ser niño, decía convencido, fuerte como el padre y con el corazón blando de la madre. Cada palabra de alegría suya era una puñalada en mi pecho. La culpa me corroía, pero el miedo era aún mayor. Si confesaba la verdad, lo perdería absolutamente todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi propia dignidad se desvanecerían. En el mejor de los escenarios, Gerardo me echaría sin dudarlo de la casa. En el peor, podría incluso llegar a matarme en un arrebato de furia. ¿Y quién, pregunto yo, lo condenaría por ello? En aquella época, en lo más profundo del interior de México, lavar la honra con sangre seguía siendo algo que muchos hombres consideraban, erróneamente, su derecho inalienable. Entonces, hice lo que tantas mujeres antes que yo habían hecho cuando se vieron acorraladas por el destino implacable. Me tragué el llanto amargo y seguí adelante con la frente en alto, aunque el alma me pesara. Fingí con maestría que todo estaba bien, que aquel embarazo inesperado era motivo único y exclusivo de alegría desbordante. Acepté con una sonrisa forzada las felicitaciones efusivas de los vecinos bienintencionados, los consejos llenos de sabiduría de las mujeres mayores, los regalos generosos de las comadres queridas. Por fuera, proyectaba la imagen de la joven esposa radiante y feliz. Por dentro, en cambio, moría un poquito cada día que pasaba, consumida por la angustia. La barriga fue creciendo paulatinamente, y con ella, mi creciente angustia y desesperación. En las noches solitarias en que Gerardo estaba de viaje, lloraba hasta quedarme dormida, abrazada fuertemente a mi propia barriga, pidiendo perdón en susurros a aquella criatura inocente por toda la confusión y el dolor en el que nacería. Le hablaba bajito, casi en secreto. «No es tu culpa, mi hijo, no es tu culpa», repetía una y otra vez. Mi madre vino a visitarme cuando estaba ya en el 6º mes de embarazo. Trajo consigo algunos víveres esenciales, ropita tejida con amor para el bebé que venía en camino y las inevitables historias de la familia. Entre ellas, contó que mi padre andaba extraño últimamente, más callado de lo normal, bebiendo más de lo acostumbrado, y a veces desapareciendo por días enteros. «Creo que te extraña, hija», dijo ella con una inocencia que me dolió. «Siempre estuvo muy apegado a ti, aunque nunca lo demostrara abiertamente». Necesité de todo mi autocontrol y fuerza de voluntad para no vomitar allí mismo, frente a ella. La simple mención de mi padre me causaba náuseas peores que las del propio embarazo. Cambié de tema rápidamente, preguntando por mis hermanos, por las novedades del pueblo, cualquier cosa que lo alejara de mis pensamientos oscuros. Antes de irse, mi madre tomó mis manos entre las suyas y dijo mirándome fijamente a los ojos:
Tu padre quiere venir a conocer al nieto cuando nazca. Nunca lo dice con palabras, pero sé que está orgulloso de ti. Sentí que la sangre se me helaba repentinamente en las venas. No, mamá, respondí con una firmeza inusual en mí, quizás demasiado firme. Prefiero esperar a que el bebé crezca un poco. Un recién nacido es demasiado frágil para un viaje tan largo hasta aquí. Era una excusa débil, lo sé, pero fue la única que pude inventar en ese preciso momento de tensión. La verdad es que la sola idea de mi padre cerca de mi hijo, de su hijo, me causaba un pavor indescriptible. No permitiría bajo ningún concepto que se acercara al niño, aunque para eso tuviera que huir hasta el fin del mundo. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Fue un parto difícil, largo y doloroso, 20 horas de sufrimiento que parecían no tener fin. Gerardo estaba en la carretera, intentando llegar a tiempo, pero no lo logró. Fue la vecina, doña Silda, una partera experimentada y de confianza, quien me ayudó a traer a aquella criatura al mundo. Cuando finalmente escuché su llanto y doña Silda puso a la bebé en mis brazos, toda ensangrentada y perfecta, algo extraño y maravilloso ocurrió dentro de mí. Esperaba sentir rechazo, asco incluso, por aquella niña que llevaba la sangre de mi verdugo. Pero lo que sentí fue un amor tan grande, tan avasallador, que apenas cabía en mi pecho. Miré aquel rostro rojo y arrugado y vi solo a mi hija. No a la hija de mi padre, no a la prueba de mi tormento, solo a mi hija, sangre de mi sangre. Es una niña linda y fuerte, dijo doña Silda limpiando el sudor de mi frente. ¿Cómo la vas a llamar? Sofía, respondí sin dudar ni un instante. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que me había dado cariño verdadero en mi infancia. Sofía significaba sabiduría. Y yo rezaba con fervor para que mi hija tuviera la sabiduría necesaria para superar el peso de la sangre que llevaba en sus venas, aunque nunca llegara a saberlo. Gerardo llegó 2 días después, exhausto del viaje que había interrumpido al enterarse del nacimiento. Entró en el cuarto donde yo amamantaba a Sofía. Con los ojos desorbitados de emoción, se acercó despacio, como si temiera romper aquella escena sagrada, y miró a su hija con tanto amor que mi corazón se apretó de culpa. «Es perfecta», susurró tocando con el dedo la manita minúscula de Sofía. Igualita a ti, Marisol. Agradecía a Dios en aquel momento que Sofía no se pareciera en nada a mi padre. Tenía mis rasgos, mis ojos, mi nariz. Nada en ella denunciaba su verdadero origen. Era un pequeño milagro en medio de la pesadilla que vivía. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Gerardo consiguió reducir los viajes por un tiempo, quedándose más en casa para ayudarme. Era un padre dedicado y atento. Cambiaba pañales sin quejarse. Se levantaba de madrugada cuando la bebé lloraba. Cantaba nanas con su voz desafinada, pero llena de amor sincero. Viendo aquella escena, muchas veces me sorprendía pensando que, a pesar de todo, Sofía tenía suerte. Podría no conocer a su padre biológico y eso era una bendición. Pero tenía un padre de verdad, un hombre que la amaba incondicionalmente. Cuando Sofía cumplió 6 meses, recibí la visita que tanto temía. Mi padre apareció sin avisar. Una tarde en que Gerardo estaba trabajando, abrí la puerta y allí estaba él, con el mismo sombrero de paja, el mismo cigarro en la comisura de la boca, pero con más arrugas y canas de las que recordaba. «Vine a conocer a mi nieta», dijo simplemente, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de invitarlo a entrar, incapaz de mandarlo fuera. Sofía estaba en la cuna improvisada en la sala, durmiendo plácidamente. Su llanto en aquel exacto momento fue como una señal divina, una excusa para alejarme de él. Se despertó, murmuré dándole la espalda para atender el llamado de mi hija. Cogí a Sofía en brazos, apretándola contra mi pecho, como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando me volví, mi padre ya había entrado y cerrado la puerta tras de sí. Estaba parado en medio de la sala, observándome con Sofía en. José Augusto extendió los brazos. «Déjame verla», suplicó, avanzando un paso hacia mí. «No», respondí instintivamente, retrocediendo. La palabra brotó antes de que pudiera controlarme, rotunda y firme. Él frunció el ceño, sorprendido ante mi negativa. Jamás en mi vida me había atrevido a contradecirlo. «¿Qué te pasa, Marisol Flores? ¿Por qué te comportas así? Solo quiero conocer a mi nieta». «Ella no es tu nieta», repliqué,
con la voz temblorosa, pero decidida. Ella no es nada tuyo. En ese instante, la comprensión iluminó su rostro como un relámpago. Entendió a la perfección lo que intentaba decirle. Comprendió que yo sabía que Sofía era su hija, no su nieta. Su rostro se endureció de golpe. Sus ojos se tornaron fríos, como nunca antes los había visto. «Ten cuidado con lo que dices, niña», amenazó en voz baja. «Hay cosas que es mejor dejarlas enterradas». «Vete», exigí, sintiendo que las piernas me flaqueaban, pero manteniéndome firme. «Vete y no vuelvas jamás. No te quiero cerca de mi hija, nunca más». Me observó fijamente durante un largo instante, como sopesando si valía la pena insistir o no. Finalmente, se recolocó el sombrero en la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. Debes obediencia a tu padre, Marisol Flores, siempre. No lo olvides. Después de que se marchó, me desplomé en el suelo, abrazando con fuerza a Sofía. Y lloré como nunca antes había llorado. Lloré de miedo, de rabia, de alivio momentáneo. Sabía que él no se rendiría fácilmente. Hombres como mi padre no aceptan un no de una mujer, mucho menos de una hija. Cuando Gerardo llegó por la noche, notó de inmediato que algo andaba mal. Yo estaba pálida, inquieta, mirando constantemente por la ventana. «¿Qué te ocurre, Mari?», preguntó preocupado. «Parece que has visto un fantasma». Estuve a punto de contarle todo en ese momento. Casi abrí mi corazón y derramé todo ese veneno que me carcomía por dentro. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo de perder a Gerardo, miedo de perder a Sofía, miedo de destruir la familia que estábamos construyendo. «No es nada», mentí. «Solo estoy cansada». Aquella noche no pude conciliar el sueño. Cada ruido me hacía sobresaltar, imaginando a mi padre irrumpiendo en nuestra casa. Durante los días siguientes viví en un constante estado de alerta. No dejaba a Sofía sola ni por un segundo. La llevaba conmigo incluso para ir al patio a tender la ropa. Gerardo notaba mi comportamiento extraño, pero lo atribuía al cansancio de cuidar a una bebé pequeña. «Necesitas descansar más», me decía siempre. «Déjame que yo me quede con Sofía cuando estoy en casa». Y así fueron pasando los meses. Sofía crecía fuerte y sana, ajena al tormento de su madre. Comenzó a gatear, luego a dar sus primeros pasos, a balbucear sus primeras palabras. Papá fue una de las primeras y cómo dolía y aliviaba al mismo tiempo oírla llamar así a Gerardo. Dolía porque era un recordatorio constante de la mentira en la que vivía. Aliviaba porque en realidad él era el único padre que ella conocía. Y si Dios quería, el único que conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, recibí una carta de mi madre. Entre las noticias rutinarias y las preguntas sobre la nieta, había un párrafo que me heló la sangre. «Tu padre está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya ha esperado demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos juntando dinero para el pasaje». El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que viniera, que estuviera bajo el mismo techo que Sofía, que intentara establecer cualquier tipo de vínculo con ella. Pero, ¿cómo impedirlo sin levantar sospechas? ¿Cómo explicar a Gerardo, a mi madre, a todo el mundo que no quería a mi propio padre cerca? Fue entonces cuando tomé una decisión drástica. Necesitábamos mudarnos lejos, a un lugar donde mi padre no pudiera encontrarnos fácilmente. Sabía que sería difícil convencer a Gerardo. Él tenía un buen empleo como conductor. Conocía las rutas de la región. Acabábamos de establecernos en aquella casa, pero estaba decidida. Aquella noche, cuando llegó del trabajo, presenté la idea como si fuera un sueño antiguo. «Gerardo, he estado pensando, ¿y si nos mudáramos a Ciudad de México? La capital tiene más oportunidades. Podrías conseguir un mejor empleo, ganar más. Sofía podría estudiar en mejores escuelas cuando crezca». Él me miró sorprendido. «Ciudad de México está tan lejos, Mari, y no conocemos a nadie allá». «Exactamente por eso», insistí. «Sería un nuevo comienzo. Siempre hablaste de mostrarme el mundo, ¿recuerdas? Ciudad de México sería solo el principio». Argumenté durante días. Usé todas las tácticas que conocía. Hablé de las oportunidades, de los mejores salarios, del futuro de Sofía. No mencioné a mi padre, no mencioné el miedo,
no di ningún indicio del verdadero motivo detrás de aquella súbita voluntad de cambiar. Finalmente, después de mucha insistencia, Gerardo accedió. «Está bien», dijo rindiéndose. «Vamos a intentarlo. Si no funciona, siempre podemos volver». Escribí a mi madre al día siguiente informando de la mudanza repentina. Dije que Gerardo había conseguido una propuesta de empleo irrechazable en Ciudad de México y necesitábamos mudarnos inmediatamente. Pedí que avisara a mi padre que desafortunadamente la visita tendría que ser pospuesta indefinidamente. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos nuestros ahorros y en menos de un mes estábamos en un autobús rumbo a Ciudad de México. Sofía, con poco más de un año, dormía en mi regazo, ajena a la fuga desesperada que emprendíamos. Gerardo, a mi lado, parecía entusiasmado con la nueva aventura. Yo alternaba entre el alivio de estar escapando y el miedo de que de alguna forma mi padre descubriera nuestro paradero. Los primeros meses en Ciudad de México fueron difíciles. La ciudad, grande, ruidosa y caótica, era un contraste brutal con la vida tranquila del interior que conocíamos. Alquilamos un cuartito en una vecindad de Tepito, donde compartíamos el baño y la cocina con otras 5 familias. Gerardo consiguió empleo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que como conductor, pero al menos estaba cerca de casa. Yo comencé a hacer tamales para vender en La puerta de la vecindad era mi refugio. Había aprendido el arte de los tamales con una vecina en la ciudad anterior, y pronto, mis creaciones se hicieron famosas en el barrio. No nos enriquecíamos, pero era suficiente para subsistir y ahorrar un poquito cada mes, alimentando el sueño de una casa mejor donde criar a Sofía. La vida transcurrió así durante casi 2 años. Sofía florecía, hermosa e inteligente, charlando sin parar, correteando por el pasillo de la vecindad, entablando amistad con todos los niños. Gerardo, con gran esfuerzo, logró un ascenso como mecánico en el taller, lo que alivió un poco nuestra situación económica. Yo seguía con mis tamales, que ahora vendía en un puesto improvisado en un mercado cercano. Fue precisamente en ese mercado donde el pasado me dio alcance. Estaba absorta preparando un nuevo lote de tamales cuando escuché una voz que me heló la sangre. «No puedo creer que te haya encontrado, hija mía». Levanté la mirada y allí estaba mi padre, más anciano, más desgastado, pero con la misma mirada que me perseguía en mis peores pesadillas. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No fue tarea fácil», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero un padre siempre encuentra a su hija, no importa dónde se esconda». Descubrí después que había seguido un rastro de migajas, cartas de mi madre que mencionaban vagamente nuestra ubicación, conversaciones con conocidos que tenían familiares en Ciudad de México, una búsqueda metódica y paciente que se extendió por casi 2 años, y ahora estaba allí, frente a mí, como una pesadilla materializada a plena luz del día. «¿Qué quieres?», pregunté, escudriñando el entorno para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Generalmente se quedaba con una vecina mientras yo trabajaba en el mercado, pero a veces venía a visitarme. «Ver a mi nieta», respondió simplemente, como si fuera la petición más natural del mundo. O, mejor dicho, a mi hija. La sangre se me congeló en las venas. Era la primera vez que lo admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía, pero que aún intentaba desesperadamente negar para mí misma. «Vete», susurré con rabia contenida. «No tienes nada tuyo aquí». «Sí que lo hay», insistió, su voz baja pero amenazante. «Y si no me permites verla por las buenas, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que está criando a mi hija como si fuera suya?». Era la amenaza que más temía, mi peor pesadilla tomando forma en sus palabras. Me quedé sin aliento, paralizada entre el miedo y la furia. «Me hospedaré en la pensión de Juárez, cerca de la iglesia», continuó, como si estuviéramos discutiendo un simple encuentro familiar. «Estaré allí durante una semana. Espero tu visita con la Nina. Si no apareces antes del jueves, buscaré a tu marido en el taller». Y con eso, se dio media vuelta y se marchó, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el puesto para no desplomarme. Pasé los siguientes días en una agonía constante. No podía ceder a su chantaje. Permitir que se acercara a Sofía era impensable, pero tampoco podía arriesgarme a que Gerardo descubriera la verdad de esa manera tan brutal. ¿Qué hacer? ¿A dónde huir esta vez? Fue esa noche, mientras me debatía entre opciones imposibles,
que Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba pálido, con las manos temblorosas. Se sentó a la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Un hombre fue a buscarme al taller hoy», dijo, su voz controlada pero tensa. «Dijo que era tu padre». Mi mundo se derrumbó en ese instante. No había esperado hasta el jueves. No me había dado ni siquiera esa oportunidad. ¿Qué? ¿Qué quería?, pregunté, sabiendo la respuesta, pero intentando ganar tiempo, intentando encontrar alguna salida. «Quería hablar sobre Sofía», respondió Gerardo, aún mirándome fijamente. «Sobre cómo ella no es mi hija». El suelo desapareció bajo mis pies en aquel momento. El secreto que había guardado por tanto tiempo, la verdad que había enterrado en las profundidades de mi alma, estaba ahora expuesto como una herida abierta. Miré a Gerardo y vi en sus ojos una mezcla de confusión, rabia y dolor que partió mi corazón en 1000 pedazos. «¿Qué te contó exactamente?», logré preguntar, mi voz casi inaudible. Gerardo se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente mucho más viejo que sus 30 años. «Me contó que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos ya estabas embarazada de otro hombre, que me mentiste durante todo este tiempo». Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el plato que estaba allí saltara. «Es verdad, Marisol Flores. Dime que no es verdad». En aquel momento podría haber inventado cualquier historia. Podría haber dicho que mi padre estaba loco, que estaba tratando de separarnos por algún motivo oscuro, que era todo una mentira. Pero mirando al hombre que había sido mi puerto seguro durante todos aquellos años, que había amado a Sofía como a su propia hija, que me había dado una vida que nunca soñé que podría tener, no pude continuar con la farsa. «Es verdad», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Sofía no es tu hija biológica, pero tú eres el único padre que ella conoce, el único padre que ella ama». Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor tan profunda que sentí como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Se levantó bruscamente, la silla cayendo al suelo con el estruendo del movimiento. «¿Cómo pudiste?», gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía en el cuarto de al lado. «¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? ¿Hacerme creer que esa niña era mía? ¿Hacerme amarla como…?» Su voz falló. Por más rabia que sintiera hacia mí en aquel momento, el amor por Sofía era real. No podía ser deshecho con una revelación, por más dolorosa que fuera. «¿Quién es el padre?», preguntó después de un largo silencio. Su voz ahora más baja, contenida. «¿Es alguien de nuestro pueblo? ¿Alguien que conozco?». Esa era la pregunta que más temía. La pregunta que no podía responder. Aquí vamos con el siguiente fragmento, manteniendo la fidelidad a la historia y a los personajes, adaptando el lenguaje al español y manteniendo la coherencia con el fragmento anterior. Sin destruir por completo lo nuestro, sin empañar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo revelarle que el padre de nuestra hija era, a su vez, mi propio padre? ¿Cómo explicar el horror que precedió a nuestra boda? «No importa quién sea», respondí, intentando ganar tiempo desesperadamente. «Fue solo una vez, antes de casarnos. Un error terrible que jamás se repitió. Por favor, Gerardo, debes creerme». «¿Qué no importa?», replicó, una risa amarga escapando de sus labios. «Claro que importa. Pasé 3 años creyendo que tenía una hija, y ahora descubro que he criado a la hija de otro. Tengo derecho a saber quién es». En ese instante, interrumpió Sofía, despertada por el tono elevado de nuestras voces. Un llanto infantil llenó la habitación. Instintivamente, me levanté para consolarla, pero Gerardo me detuvo, sujetándome del brazo. «No escapes de esta conversación», sentenció, sus ojos clavados en los míos. «¿Quién es el padre de Sofía?». El llanto de interrumpió Sofía se intensificó, llamando, «Mamá, papá». Aquella vocecita, que siempre derretía nuestros corazones, pareció suavizar la expresión de Gerardo. Por un momento, la rabia se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. «Ve a calmarla», dijo finalmente, soltando mi brazo. «Pero esta conversación no ha terminado». Corrí hacia la habitación. Tomé a interrumpió Sofía en mis brazos, acunándola y susurrándole palabras de consuelo mientras mis propias lágrimas humedecían su cabello. La niña pronto se calmó, volviendo a dormirse en mis brazos, ajena al huracán que devastaba a nuestra familia esa noche. Cuando regresé a la cocina, Gerardo ya no estaba allí.
Se había ido sin decir a dónde, sin prometer su regreso. Pasé la noche en vela, acunando, interrumpió Sofía, espiando por la ventana a cada ruido de pasos en la calle, rezando para que volviera, para que me diera la oportunidad de explicar, aunque no supiera cómo explicar lo inexplicable. Regresó a la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos que delataban una noche sin descanso, impregnado del olor inconfundible del tequila. Estaba más calmado, pero se sentó al borde de la cama donde yo estaba, interrumpió Sofía y la observó largamente, como si buscara en sus facciones alguna señal de la verdad que le había ocultado. Necesito saber, Marisol Flores, dijo finalmente, con la voz ronca. Necesito saber quién es el padre. ¿Por qué, Gerardo?, pregunté desesperada. ¿Qué va a cambiar? Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Ella te ama como a un padre. Tú la amas como a una hija. ¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué me hiciste esto. Si fue alguien a quien amabas. Si fue. Se detuvo abruptamente. Una nueva sospecha surgió en sus ojos con fuerza. ¿Alguien te forzó? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que había sucedido. Incluso sin saberlo exactamente, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto. Antes de poder controlarlo, las palabras comenzaron a salir entre sollozos. Sí, confesé, abrazando a interrumpió Sofía con más fuerza, como si pudiera protegerla de la terrible verdad. Sí, fue a la fuerza. En la víspera de nuestra boda. Vi el rostro de Gerardo transformarse, la rabia cediendo paso al shock, luego a la comprensión y, finalmente, a una compasión que no esperaba ver tan pronto. ¿Quién?, preguntó, su voz ahora un susurro tenso. ¿Quién te hizo eso, Mari? Bajé los ojos, incapaz de mirarlo al pronunciar aquellas palabras. Mi padre, susurré tan bajo que tuvo que inclinarse para oír. Fue mi padre. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente reuní el valor para mirar a Gerardo, vi en su rostro una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, asco y una furia tan grande que me asustó. ¿Tu padre?, repitió, como si no pudiera creer lo que había oído. Tu propio padre te hizo eso y después vino aquí para ver a interrumpió Sofía. Asentí, incapaz de articular palabra alguna. Toda la historia que había mantenido enterrada durante 3 años salió poco a poco. La noche de la víspera de la boda, el miedo que me impidió contar la verdad, el descubrimiento del embarazo, la visita de mi padre, la huida a Ciudad de México y ahora, finalmente, el encontrándonos. Gerardo escuchó todo en silencio, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle concurrida allá afuera. ¿Dónde está?, preguntó tras un largo silencio. En la pensión de Juárez, cerca de la iglesia, respondí, sintiendo un escalofrío al recordar las palabras de mi padre. Pero Gerardo, no hagas nada, por favor. Puede lastimarte. Puede lastimarnos aún más. Gerardo se volvió hacia mí y, por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo contaste antes, Mari? ¿Por qué cargaste este peso tú sola? Yo habría entendido. Te habría ayudado. Habríamos enfrentado esto juntos. Tuve miedo, confesé, las lágrimas volviendo con fuerza. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que, aunque me creyeras, ya no quisieras casarte conmigo. No me consideraras lo suficientemente limpia. Miedo de perder la única oportunidad de felicidad que tuve en la vida. Él se acercó, se sentó a mi lado en la cama y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, que decía más que cualquier palabra. Te amo, Marisol Flores, dijo con la voz entrecortada. Te he amado desde el primer día que te vi en aquella kermés. Nada de lo que tu padre hizo cambia eso. Y interrumpió Sofía. Él miró a la niña que dormía tranquilamente entre nosotros. Interrumpió Sofía, es mi hija. No importa cómo vino al mundo, ella es mi hija aquí. Y señaló su corazón. En aquel momento, por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar de verdad. El peso del secreto había sido levantado, y aun en medio de la tormenta que todavía enfrentábamos, había una luz de esperanza. ¿Y ahora qué haremos?, pregunté con la voz temblorosa. Primero me aseguraré de que tu padre, Armando Álvarez, nunca más se acerque a ustedes dos,
respondió Gerardo, con una determinación que resonaba en cada palabra. Después, comenzaremos de nuevo, quizás en un lugar donde nadie nos conozca, donde interrumpió Sofía pueda crecer sin esa sombra que la persigue. Pero la inquietud me carcomía por dentro. ¿Qué vas a hacer con mi padre? Él es peligroso, Gerardo. No quiero que salgas lastimado por nuestra culpa. No voy a permitir que me lastime, me garantizó, con la mirada fija en mis ojos. Y no haré ninguna estupidez. Pero él necesita entender, de una vez por todas, que jamás volverá a acercarse a mi familia. Gerardo se marchó poco después. Me dijo que iría a hablar con Armando Álvarez, a dejar las cosas bien claras. Me quedé en casa, temblando de miedo, imaginando 1000 escenarios terribles que podrían ocurrir. ¿Y si mi padre lastimaba a Gerardo? ¿Y si llamaba a la policía e inventaba alguna historia para incriminarlo? ¿Y si Gerardo perdía el control y hacía algo que lo llevara a la cárcel? Las horas se arrastraban como días interminables. Interrumpió Sofía se despertó, jugó y comió alegremente, completamente ajena al drama que se desarrollaba a nuestro alrededor. Al verla tan inocente, tan llena de vida, me preguntaba cómo algo tan puro podía haber surgido de un acto tan terrible. Era un recordatorio constante de que, incluso en las situaciones más oscuras, la vida siempre encuentra una manera de florecer. Gerardo regresó al final de la tarde. Parecía exhausto, pero sorprendentemente en paz. No había señales de pelea ni de que hubiera bebido. Se sentó a mi lado en la cama y tomó mis manos entre las suyas. «Está hecho», dijo, con una simpleza que me heló la sangre. «Él no las molestará más». «¿Qué hiciste?», pregunté, temerosa de la respuesta que estaba por venir. «Hablé con él. Le dejé claro que sé todo, que interrumpió Sofía es mi hija a los ojos de la ley y de Dios, y que si intenta acercarse a ustedes de nuevo, iré a la policía y contaré toda la verdad. Sé que puede ser difícil de probar después de tanto tiempo, pero el escándalo sería suficiente para destruir su reputación en ese pueblito. Es a lo que hombres como él más temen, perder la máscara de respetabilidad». Y él aceptó así, tan fácilmente. Gerardo esbozó una sonrisa triste. «No fue fácil. Lo negó todo al principio. Después intentó amenazarme, luego intentó comprarme, pero cuando vio que nada de eso funcionaba, que yo no le tenía miedo, acabó cediendo. Dijo que se irá mañana temprano y que nunca más nos buscará». Quise creerle. Desesperadamente quise creer que sería tan simple, pero conocía a mi padre, Armando Álvarez, demasiado bien como para pensar que se rendiría tan fácilmente. «No confío en él». «Yo tampoco confío», admitió Gerardo. «Por eso creo que es mejor que nos mudemos de nuevo, más lejos». Esta vez estaba pensando en Monterrey. Tengo un primo allá, Armando Álvarez, que puede ayudarnos a encontrar trabajo, un lugar para quedarnos. Monterrey, repetí, asustada ante la idea de una ciudad tan grande, tan distante de todo lo que conocía. «¿Estás seguro?» «Es lo suficientemente lejos para que él no nos encuentre fácilmente y lo suficientemente grande para perdernos entre la multitud. Podemos comenzar de nuevo allí, Marisol Flores, una vida nueva. Sin estas sombras del pasado». La idea era aterradora, pero también liberadora. Dejar todo atrás, no solo los muebles viejos y las ollas agrietadas, sino principalmente los fantasmas que nos perseguían. Tener una oportunidad real de ser feliz, de criar a interrumpió Sofía sin miedo, de vivir el amor que sentíamos el uno por el otro sin aquella nube oscura sobre nosotros. Vamos, a Chidi finalmente. Vamos a Monterrey. Las siguientes semanas fueron de preparativos frenéticos. Vendimos lo poco que teníamos. Juntamos cada centavo. Gerardo renunció al taller. Escribí una última carta a mi madre diciendo apenas que nos estábamos mudando nuevamente, sin mencionar a dónde, pidiéndole que no intentara encontrarnos. Era doloroso cortar estos últimos lazos, pero necesario para nuestra seguridad. Partimos en una mañana soleada de agosto de 1967. Interrumpió Sofía, ahora con 3 años y medio, estaba emocionada con la idea de viajar en autobús por muchos días, como le explicamos, demasiado pequeña para entender las verdaderas razones del cambio. Vivía todo como una gran aventura. El viaje fue largo y agotador. 3 días en la carretera, durmiendo en pensiones baratas por el camino, comiendo lo que se podía en las paradas. Interrumpió Sofía, siempre adaptable, transformaba cada parada en un nuevo juego. Gerardo,
a pesar del cansancio, mantenía aquella mirada determinada de quien está luchando por el futuro de la familia. Yo alternaba entre la esperanza de una vida nueva y el miedo de que de alguna forma el pasado nos alcanzara de nuevo. Cada vez que el autobús se detenía, miraba por la ventana, temerosa de ver a mi padre, Armando Álvarez, entre los pasajeros que subían. Cada vez que alguien me miraba por demasiado tiempo, sentía un escalofrío, imaginando si sería alguien enviado por él para seguirnos. Llegamos a Monterrey en una tarde calurosa. La ciudad era un shock para nuestros ojos acostumbrados a ciudades más pequeñas. Los edificios enormes, las calles congestionadas, el movimiento constante de personas, coches, autobuses. El primo de Gerardo, Armando Álvarez, nos esperaba en la estación de autobuses. Había conseguido un cuartito para nosotros en una vecindad en Independencia, en la zona sur, y un puesto de ayudante para Gerardo en el taller donde trabajaba. No es mucho, dijo Armando Álvarez mientras nos llevaba a nuestro nuevo hogar. Pero es un comienzo. El cuartito era minúsculo. Apenas cabía la cama de matrimonio y un colchón en el suelo interrumpió Sofía. El baño era compartido con otras 3 familias, al igual que la cocina improvisada en el pasillo. Pero era nuestro, era seguro, era un nuevo comienzo. Gerardo comenzó a trabajar al día siguiente. Yo, después de algunos días explorando los alrededores, me di cuenta de que allí no podría vender tamales. La comida del centro de México no era tan popular y ya había muchas vendedoras de comida callejera en la región. Necesitaba adaptarme. Aprendí con una vecina a hacer gorditas y tacos, comidas que los regiomontanos adoraban. Pronto. Aquí vamos. Marisol continuó montando un pequeño puesto en el mercado del barrio, vendiendo aquellos antojitos que, para su asombro, tenían tanto éxito como sus tamales en Guanajuato. Interrumpió. Sofía venía con ella, ayudando en lo que una niña de casi 4 años podía hacer, sonriendo a los clientes, contando historias inventadas, cautivando a todos con su personalidad vivaz. Los meses fueron transcurriendo y, poco a poco, fueron echando raíces en aquella ciudad grande y caótica. Aunque Gerardo fue ascendido en el taller, ganando lo suficiente para alquilar un lugar un poco mejor, un apartamento minúsculo, pero solo suyo, sin baño compartido. Primero Sofía comenzó a asistir a una escuelita pública cerca de casa, donde pronto se destacó por su inteligencia y facilidad para hacer amigos. Marisol Flores continuaba con su puesto de antojitos, que poco a poco fue creciendo, ganando fama en el barrio. Comenzó a recibir pedidos para fiestas, lo que aumentaba sus ingresos. Por primera vez en la vida tenían alguna seguridad financiera, alguna estabilidad. El fantasma de su padre se fue alejando paulatinamente. Dejó de mirar por encima del hombro en cada esquina. Dejó de despertar sobresaltada en medio de la noche, creyendo haber oído su voz. La distancia y el tiempo fueron construyendo una barrera que, aunque frágil, les protegía de aquellos recuerdos. Gerardo y Marisol también fueron reconstruyendo su relación. El trauma de la revelación sobre Sofía había dejado cicatrices, claro, pero él mantuvo su palabra. Nunca trató a interrumpió Sofía diferente por saber la verdad sobre su origen. Al contrario, parecía aún más determinado a ser el mejor padre posible, como si quisiera compensarla por algo que ella ni siquiera sabía que había perdido. Su vida íntima, que había sido difícil desde el principio debido al trauma que Marisol cargaba, comenzó lentamente a mejorar. Aunque Gerardo era paciente, respetuoso, nunca la presionó. Con el tiempo fue aprendiendo a separar aquella noche terrible de las expresiones de amor entre ellos dos. No fue fácil y hubo momentos de recaída, noches en que un toque inocente desencadenaba recuerdos que la paralizaban. Pero él siempre entendió, siempre esperó, siempre la amó. Cuando Sofía cumplió 5 años en 1969, Marisol descubrió que estaba embarazada nuevamente. Fue una sorpresa. Después de tanto tiempo intentando sin éxito, casi habían desistido de la idea de tener más hijos. El médico del centro de salud dijo que probablemente el estrés y el trauma habían afectado su fertilidad. Y ahora que estaban más tranquilos, su cuerpo finalmente estaba listo. La noticia trajo una alegría que no esperaban sentir de nuevo. Primero Sofía estaba emocionada con la idea de un hermanito. Aunque Gerardo, aunque preocupado por las finanzas, no cabía en sí de felicidad. Y ella sentía como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad, un embarazo planeado, deseado, fruto de amor verdadero. En los meses que siguieron,
Su pequeña familia vivió una paz que nunca habían experimentado antes. Aunque Gerardo trabajaba duro, Marisol Flores mantenía su puesto incluso con la barriga creciendo. Primero Sofía iba bien en la escuela y hablaba sin parar sobre el bebé que estaba llegando. Era como si finalmente hubieran dejado atrás aquella sombra oscura que les perseguía. Hasta que, en el 7º mes de embarazo, recibieron una carta que lo cambió todo nuevamente. La carta era de su madre, la primera en casi 2 años desde que se habían mudado a Monterrey. No sabía cómo consiguió su dirección. Sospechaba que Armando Álvarez, el primo de Aunque Gerardo, pudo haber dado alguna pista, incluso sin conocer toda la historia. Con manos temblorosas abrió el sobre. La caligrafía temblorosa de su madre, que apenas sabía escribir, traía noticias que jamás esperaba recibir. Mi hija Marisol Flores, espero que esta carta te encuentre bien. Te he buscado durante mucho tiempo. Tu padre falleció hace 2 meses. Tuvo un derrame mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir me contó todo sobre lo que te hizo en la víspera de tu boda. Sobre primero Sofía. No sé si algún día me perdonarás por no haberte protegido. No sé si algún día me perdonaré a mí misma. Solo sé que necesito verte, conocer a mi nieta y pedirte perdón personalmente. Si puedes encontrar en tu corazón un lugar para tu madre, por favor escríbeme. Estoy viviendo con tu hermano José Augusto ahora con amor y arrepentimiento. Tu madre, Josefa. Marisol leyó la carta varias veces, las lágrimas empañando su visión. Su padre estaba muerto. El monstruo de sus pesadillas ya no existía. Y su madre ahora sabía la verdad, una verdad que tendría que cargar por el resto de su vida al igual que ella. Cuando Aunque Gerardo llegó del trabajo, le mostró la carta. La leyó en silencio. Después la abrazó largamente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Era una pregunta difícil. Parte de ella quería ignorar la carta, seguir adelante, como si aquel capítulo de su vida estuviera definitivamente cerrado. Pero otra parte, la parte que todavía era hija, que todavía recordaba los pocos momentos de cariño que su madre conseguía demostrar en medio de la opresión de su padre, quería responder. Quería darle la oportunidad de conocer a primero Sofía, de conocer al nuevo bebé que estaba llegando. No sé, respondió honestamente. Necesito pensar. Aquella noche no pudo dormir. Acostada al lado de Aunque Gerardo, sentía al bebé moviéndose en su barriga, como si también estuviera inquieto con la noticia. Primero Sofía dormía tranquilamente en el cuartito de al lado, ajena al torbellino de emociones que su madre enfrentaba. Pensó en su madre, en aquella mujer silenciosa y sumisa que nunca tuvo voz dentro de su propia casa. ¿Habría sospechado algo? ¿Habría notado algún cambio en el comportamiento de su padre o en el suyo después de aquella noche? ¿O la revelación en el lecho de muerte había sido un shock completo, una traición final de un hombre que ya la había traicionado de tantas formas? Pensó en primero Sofía, que nunca había conocido a una abuela. Su suegra había muerto antes incluso de que se conocieran. Y ahora su madre estaba allí, queriendo formar parte de sus vidas. Parte de su vida. ¿Tenía yo el derecho de negarle eso a Sofía? De negarle la oportunidad de tener un pedazo más de familia, especialmente ahora que el peligro real, mi padre, ya no existía. Y finalmente pensé en el bebé que llevaba dentro. Este hijo o hija nacería en un mundo donde su abuelo materno ya no existía, donde el secreto terrible que envolvió el nacimiento de su hermana ya no tenía el mismo poder para destruir a nuestra familia. ¿No sería mejor que naciera también en un mundo donde hubiera reconciliación? Perdón. Sanación. Después de días de reflexión con el apoyo de Gerardo, tomé mi decisión. Escribí de vuelta a mi madre, invitándola a visitarnos después del nacimiento del bebé. No prometí perdón, ni sabía si era capaz de eso todavía, pero ofrecía una apertura, una oportunidad de reconstruir algún tipo de relación. José Augusto nació en una madrugada de diciembre de 1969, fuerte y saludable como su padre. Sofía, ahora con casi 6 años, estaba encantada con su hermanito, asumiendo inmediatamente el papel de hermana mayor protectora. Gerardo, que ya era un padre maravilloso para Sofía, se derretía con el hijo que llevaba su sangre, aunque nunca, ni por un instante hizo distinción alguna entre los dos niños. Mi madre llegó 2 semanas después. Estaba más vieja, más delgada, sus ojos cargando un peso que reconocí bien, el peso de la culpa, del arrepentimiento tardío. Nuestro reencuentro fue difícil,
lleno de lágrimas contenidas, palabras ahogadas, sentimientos demasiado complejos para ser expresados. Sofía, con la inocencia de los niños, rompió el hielo, se acercó a la abuela que nunca había conocido y simplemente preguntó: ¿sabes contar cuentos? Papá cuenta cuentos todas las noches, pero siempre olvida las partes más divertidas. Mi madre sonrió. La primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. Sé muchas historias, mi niña. Historias del campo, de animales, de aparecidos, exclamó Sofía emocionada. Cuenta una ahora. Y así, alrededor de historias, primero para Sofía, después para todos nosotros, mi madre fue lentamente reconectándose con nuestra familia. No fue fácil ni rápido. Había heridas demasiado profundas, silencios demasiado largos entre nosotras. Pero día tras día, visita tras visita, ella acabó mudándose a Monterrey, a un cuartito no muy lejos del nuestro. Fuimos reconstruyendo algo parecido a una relación madre e hija. Nunca hablamos directamente sobre lo que mi padre había hecho. Era un tema que flotaba entre nosotras, omnipresente, pero nunca mencionado. Quizás era mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser puestas en palabras, incluso entre personas que comparten el dolor. Los años fueron pasando. Sofía creció. Se convirtió en una adolescente brillante, determinada a estudiar, a ser alguien en la vida. José siguió los pasos de su padre, apasionado por los coches desde pequeño, ayudando en el taller que Gerardo finalmente consiguió abrir después de años ahorrando. Nuestra vida no fue perfecta. Tuvimos dificultades financieras, problemas de salud, peleas como cualquier familia, pero teníamos algo que por mucho tiempo pensé que nunca tendría. Paz. La paz de vivir sin miedo, sin secretos sofocantes, sin la sombra constante de un pasado que amenazaba con destruirlo todo en cualquier momento. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión consciente que Gerardo y yo tomamos juntos. Qué bien le haría saberlo. Propósito serviría más allá de cargar con un peso que ni siquiera era suyo. Gerardo era su padre en todos los sentidos que importaban, en el amor, en la dedicación, en la presencia constante. La verdad biológica era apenas un detalle sombrío que no necesitaba entrar en su vida. Mi madre, que inicialmente pensaba que Sofía tenía derecho a saber, con el tiempo estuvo de acuerdo con nuestra decisión. Es una niña feliz, dijo una vez observando a Sofía jugar con José en el pequeño patio del apartamento de planta baja al que nos habíamos mudado. Tu padre ya hizo demasiado daño a esta familia. No necesitas seguir haciéndolo después de muerto. Y así continuamos construyendo una vida que, si no era extraordinaria a los ojos del mundo, era preciosa para nosotros. Una vida construida sobre las ruinas de un pasado terrible, pero que florecía a pesar de todo, o quizás de alguna manera extraña gracias a todo lo que habíamos pasado. Los años fueron pasando como agua en el río, a veces tranquilos, a veces turbulentos, pero siempre siguiendo adelante. Sofía creció y se convirtió en una joven hermosa, estudiosa y determinada. Con mucho sacrificio nuestro, logró entrar en la Facultad de Enfermería en 1987. Fue la primera persona de la familia en pisar una universidad y el orgullo que sentíamos no cabía en el pecho. José, nuestro pequeño, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un hábil mecánico. A los 18 años ya era el brazo derecho de Gerardo en el taller, que ahora había crecido y empleaba a 3 personas más. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible después de todo lo que pasé. Teníamos una casa propia, pequeña, pero cómoda, en un barrio sencillo de la zona sur de Monterrey. Mi puesto de antojitos había evolucionado a un pequeño restaurante de comida tradicional, El Sabor de México, que tenía éxito en el barrio. Mi madre, ya anciana, pero aún lúcida, vivía con nosotros desde que un problema de corazón le impidió vivir sola. Era una buena vida, una vida que me hacía agradecer a Dios todos los días por haberme dado la fuerza para sobrevivir y construir algo hermoso de las cenizas. El secreto sobre el origen de Sofía seguía enterrado, conocido solo por mí, Gerardo y mi madre. Era un peso que cargábamos para que Sofía pudiera vivir libre de él, o eso pensábamos. Fue en una noche de septiembre de 1991 cuando nuestro mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Sofía, entonces con 25 años, había terminado la universidad y trabajaba como enfermera en un hospital público. Estaba comprometida con Lucas, un médico que Sofía lo había conocido durante las prácticas. Lucas era un buen muchacho,
de familia sencilla como la nuestra, que la trataba con un respeto y un cariño que nos enternecían. La boda estaba fijada para diciembre de ese mismo año. Estábamos todos reunidos en la sala después de la cena dominical, una tradición que manteníamos religiosamente, como un faro en la semana. Gerardo y José Augusto discutían acaloradamente sobre fútbol, como de costumbre. Mi madre dormitaba plácidamente en el sillón, mecida por el calor del hogar. Yo, por mi parte, arreglaba con esmero algunos detalles del vestido de novia que estábamos confeccionando para ahorrar un poco. Sofía permanecía callada, absorta, jugando distraídamente con su anillo de compromiso, con una mirada distante que no se correspondía con su personalidad siempre vivaz y chispeante. ¿Todo bien, hija?, pregunté, notando su evidente inquietud, aquella sombra que oscurecía su rostro. Ella levantó los ojos hacia mí y lo que vi en ellos me asustó profundamente. Una mezcla de miedo, confusión y una determinación férrea que me recordó inmediatamente a mí misma décadas atrás, cuando enfrentaba mis propios demonios, cuando la vida me puso a prueba. «Necesito hablar con ustedes», dijo, con una voz más firme de lo que su mirada sugería, una voz que temblaba ligeramente. «Con todos ustedes», añadió, y algo en la manera en que lo dijo hizo que toda la sala quedara sumida en un silencio absoluto. Hasta mi madre despertó de su siesta, enderezándose más en el sillón, alerta. Gerardo apagó el televisor de golpe. José Augusto dejó de hojear la revista de coches, abandonándola sobre la mesa. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, que ahora parecía reunir valor para comunicar algo terriblemente difícil. «Estoy embarazada», anunció finalmente, dejando caer la bomba. Hubo un momento de perplejidad, un silencio denso, seguido de exclamaciones ahogadas de alegría. «¡Un bebé!». Una noticia que normalmente sería celebrada con abrazos y felicitaciones efusivas. Pero algo en el rostro de Sofía, en la tensión de sus labios, decía que había algo más, mucho más, oculto tras esa aparente felicidad. «Eso es maravilloso, hija», exclamé, tratando de ocultar mi creciente aprensión, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. «Ustedes adelantaron un poquito la familia, pero eso no es problema». «La boda ya está cerca y no es eso, mamá», interrumpió Sofía, con la voz temblorosa, casi un susurro. «El problema no es estar embarazada antes de la boda. El problema es», respiró hondo, como quien toma coraje para un salto en aguas profundas, heladas. «El problema es que el bebé no es de Lucas». La sala cayó en un silencio sepulcral, un silencio que pesaba como una losa. Gerardo se enderezó en la silla, el rostro súbitamente serio, transformado. José Augusto parecía incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debía, algo íntimo y doloroso. Mi madre se llevó la mano al pecho, un gesto que se había vuelto común desde sus problemas cardíacos, un reflejo de su fragilidad. «¿Cómo que no es de Lucas?», pregunté, tratando de mantener la calma, aferrándome a la cordura. «Sofía, ¿qué está pasando?». Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo silenciosamente por el rostro que tanto se parecía al mío, un espejo de mi propia angustia. «No sé cómo contar esto». Es tan horrible, tan imposible. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, un presentimiento funesto. Había algo demasiado familiar en aquella escena, en aquellas palabras, en aquella desesperación contenida, algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Sin darme cuenta, me llevé la mano a la boca, temiendo lo que vendría a continuación, anticipando el golpe. «Fue mi padre», dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de la garganta, como si fueran un grito silencioso. «El padre de mi bebé es mi propio padre». La sala giró a mi alrededor, mareándome. Miré a Gerardo, que había palidecido mortalmente, su rostro demudado. Él se levantó de un salto, los puños cerrados, la furia contenida a punto de estallar. «¿Qué? Eso es imposible. Sofía, ¿qué estás diciendo? Yo nunca jamás». «No, tú no, papá», interrumpió Sofía, con la voz ahora extrañamente calmada en medio del caos, una calma inquietante. «Mi padre biológico». El tiempo pareció congelarse, suspendido en el aire. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, un pozo oscuro y sin fondo. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Quién le había contado? Y, más importante aún, ¿cómo su padre biológico, muerto hacía más de 20 años, podría ser el padre del bebé que esperaba?
¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó José Augusto, completamente confundido, perdido en el laberinto de aquella revelación. Nuestro padre es Gerardo. Siempre lo ha sido. Sofía sacudió la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, negando la realidad. No para mí. Descubrí hace unos meses que Gerardo no es mi padre biológico. Miré a Marisol Flores, que parecía a punto de desmayarse, su rostro consumido por el dolor y el arrepentimiento. ¿Habría sido ella? Le habría contado a Sofía después de todos estos años guardando el secreto, protegiéndola. ¿Cómo? Comencé, pero mi voz falló, quebrada por la emoción. Trage saliva e intente de nuevo. ¿Cómo descubriste eso, hija? Encontré unas cartas antiguas, respondió Sofía, con la mirada perdida. Cartas de la abuela para ti, mamá. Estaba buscando la receta de aquel pastel de elote en tu habitación y encontré una caja debajo de la cama. No quería husmear, lo juro, pero vi un nombre en una de las cartas y seguí leyendo. Mi madre había escrito varias a lo largo de los años y en algunas mencionaba vagamente el secreto sobre Sofía, insinuándolo, pero sin revelarlo explícitamente. Siempre tuvimos miedo de que las cartas cayeran en manos equivocadas, pero con referencias que alguien determinado podría juntar como piezas de un rompecabezas. Entonces comencé a investigar, continuó Sofía, decidida a llegar al fondo de la verdad. Fui hasta nuestro pueblo natal en Guanajuato. Dije que era un viaje de trabajo, ¿recuerdas? Encontré personas que conocieron a nuestra familia. Hice preguntas. Junté pedazos de la historia. Gerardo intentó intervenir, pero ella levantó la mano pidiendo silencio, impidiendo que la interrumpiera. Y entonces lo encontré, dijo, con la voz casi desapareciendo, apagada por el dolor. Encontré a mi padre biológico. Imposible, susurré, sintiendo la sangre helarse en mis venas, paralizada por el horror. Está muerto. Murió hace más de 20 años. Sofía me miró con una mezcla de confusión e incredulidad, sin entender mi reacción. ¿Muerto? No, mamá, está vivo. Vive en Guadalajara ahora. Fue allí donde lo encontré, donde lo confronté. La sala comenzó a girar de nuevo, la visión borrosa. Sentí a Gerardo sostener mi brazo, apoyándome antes de que cayera, evitando que me desplomara. ¿Quién?, pregunté, con la voz casi inaudible, un hilo de voz. ¿A quién encontraste, Sofía? A Armando Álvarez, respondió ella, con la voz temblorosa. Mi abuelo, o mejor dicho, mi padre. Mi padre vivo en Guadalajara. Las palabras no tenían sentido, eran un sinsentido. No podían tener sentido, no podían ser verdad. Yo había recibido la noticia de su muerte. Mi madre lo había confirmado. Era imposible que... Miré a Marisol Flores, que ahora lloraba silenciosamente en el sillón, el rostro enterrado en las manos, el cuerpo sacudido por los sollozos, y supe, en ese instante, con una certeza absoluta, que había sido engañada, que la muerte de mi padre había sido una mentira piadosa contada por mi madre para darme paz, para protegernos del horror. Mamá, llamé, con la voz temblorosa de emoción contenida, a punto de romperse. ¿Es verdad? Está vivo. Ella levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados, las manos temblando incontrolablemente. Perdóname, hija mía, susurró, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Pensé que sería mejor así. Él había desaparecido, sí, volatilizado. Nadie tenía la menor idea de su paradero. Cuando decidí venir a Monterrey, ingenuamente pensé que estarían más seguras si creían que yo había muerto. La traición me asestó un golpe bajo, directo al estómago, dejándome sin aliento. Tantos años viviendo aferrado a esa mentira, convencido de que el monstruo que habitaba mis pesadillas ya no podría alcanzarnos, cuando en realidad seguía respirando, acechando, y ahora, inevitablemente, había encontrado a Sofía Flores. ¿Qué te hizo, hija?, le pregunté a Sofía Flores, temiendo la respuesta que se avecinaba, pero con la imperiosa necesidad de saberlo. ¿Te lastimó? Sofía Flores bajó la mirada, rehuyendo mi contacto visual, incapaz de sostenerme la mirada. Al principio no fue así, murmuró en voz baja, apenas audible. Se presentó como un pariente lejano, un conocido de la familia, que decía haberme conocido cuando era apenas una bebé. Fue amable, incluso encantador. Me contaba historias de la familia, me traía regalos,
Me insinuaba que tenía información valiosa sobre mi padre biológico, pero que necesitaba tiempo para contarme toda la verdad. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Conocía demasiado bien aquella táctica, la amabilidad calculada, la manipulación sutil, la lenta creación de un clima de confianza para después, el zarpazo. Nos vimos varias veces, continuó Sofía Flores, con la voz temblorosa. Él siempre tenía una nueva historia, un nuevo detalle, una nueva excusa, pero nunca llegaba a decirme quién era mi padre, hasta que un día, después de algunas copas de más, se detuvo, incapaz de continuar con la farsa. No necesitaba hacerlo. Yo sabía exactamente lo que había pasado, el mismo horror que yo había vivido décadas atrás, repitiéndose con mi hija en un ciclo perverso que parecía no tener fin. Solo después, retomó Sofía Flores, la voz ahora convertida en un hilo, casi un susurro inaudible. Solo después me confesó la verdad, que él era mi padre biológico, que había estado contigo antes de tu matrimonio. La mentira final, la manipulación suprema. No solo había abusado de ella, sino que había tergiversado la verdad para parecer menos monstruoso, para hacerle creer a Sofía Flores que había sido una simple aventura, un desliz, no una violación. Y ahora ella llevaba en su vientre un hijo suyo, así como yo la había llevado a ella. Gerardo, que había permanecido en un silencio sepulcral, absorbiendo cada palabra con un horror creciente que se reflejaba en su rostro, finalmente habló. Su voz era diferente, más grave, más dura de lo que jamás le había escuchado. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos como el hueso. En un hotel en el centro, respondió Sofía Flores. Me siguió hasta Monterrey. Dice que quiere formar parte de la vida del bebé. No, dijo Gerardo, la palabra saliendo de su garganta como un gruñido gutural. Eso no va a suceder, jamás. Sofía Flores comenzó a llorar de nuevo, el cuerpo sacudiéndose con violentos sollozos. No sé qué hacer. Lucas no sabe nada de esto. ¿Cómo voy a contárselo? ¿Cómo puedo explicarle que el bebé que estoy esperando es de mi propio? No pudo terminar la frase, ahogada por la vergüenza y la desesperación. José Augusto, que había permanecido en estado de shock hasta ese momento, se acercó a su hermana y la abrazó torpemente, sin entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sintiendo profundamente su dolor. Sofía Flores, la llamé, forzándome a mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que me arrasaba por dentro. Hija mía, mírame. Ella levantó los ojos, enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Hay algo que necesitas saber, continué, sintiendo que había llegado el momento, finalmente, de contar toda la verdad, algo sobre tu nacimiento, sobre tu padre biológico. Y entonces, por primera vez en mi vida, conté la historia completa. La violación en la víspera de mi boda, el descubrimiento del embarazo, la decisión de criar a Sofía Flores como hija de Gerardo, la persecución de Armando Álvarez, mi padre, la huida a Ciudad de México y después a Monterrey, la mentira sobre su muerte. Conté todo, sin ahorrar detalles escabrosos, mientras las lágrimas corrían libremente por mi rostro y por el de todos los presentes en la sala. Cuando terminé, el silencio que siguió era denso, casi palpable, como una losa que nos aplastaba a todos. Sofía Flores me miraba fijamente, con una expresión indescifrable que no lograba comprender. Horror, comprensión, tal vez incluso algún atisbo de alivio por finalmente entender su propia historia, sus orígenes. Entonces, yo soy, comenzó Sofía Flores, la voz fallándole, a punto de quebrarse. Eres mi hija, interrumpí firmemente. Y la hija de Gerardo, que te crió con todo el amor del mundo. Tu origen no define quién eres, Sofía Flores. Nunca lo ha hecho. ¿Y el bebé?, preguntó, posando una mano temblorosa sobre su vientre abultado. ¿Qué hago con este bebé? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Era una decisión imposible, una encrucijada terrible en la vida de mi hija, e irónicamente una que yo nunca tuve que enfrentar. Cuando descubrí que esperaba a Sofía Flores, el aborto no era una opción que siquiera considerara, tanto por mis creencias religiosas como por la completa falta de acceso a algo así en el interior de Guanajuato de los años 60. Pero estábamos en 1991 en Monterrey. Sofía Flores tenía otras posibilidades, otros caminos. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, respondí finalmente, con la voz cargada de emoción. Pero sea cual sea tu elección, estaremos a tu lado,
todos nosotros, incondicionalmente. Miré a Gerardo, que asintió gravemente, con la mirada fija en Sofía Flores. Incluso en medio de la rabia que sentía por Armando Álvarez, incluso en medio del shock de la situación, su amor incondicional por Sofía Flores hablaba más alto que cualquier otra cosa. Él sería su puerto seguro, así como había sido el mío. Primero, Sofía Flores, dijo Gerardo, la voz ahora más controlada, aunque aún impregnada de furia. Necesitamos ocuparnos de él, de Armando Álvarez. Él es peligroso, advertí, con el corazón encogido por el miedo. Ustedes no saben de lo que es capaz. Yo lo sé. Yo lo sé ahora, respondió Sofía Flores en voz baja, con una mirada que helaba la sangre. El dolor en su voz partió mi corazón en 1000 pedazos. Mi hija, a quien había intentado proteger durante toda su vida, había sido alcanzada por el mismo mal que me afectó a mí. La historia se había repetido, a pesar de todos nuestros esfuerzos por reescribir el pasado. No voy a dejar que se acerque a ti de nuevo, dijo Gerardo, con una determinación férrea en su voz. Ni a ti ni al bebé, si decides tenerlo. ¿Pero cómo?, pregunté, sintiendo el miedo consumiéndome por dentro. Él siempre encuentra una manera. Siempre. Esta vez es diferente, respondió Gerardo, con la mirada fija en la nada. Ya no somos aquella pareja joven y asustada huyendo en mitad de la noche. Tenemos una vida establecida, tenemos recursos, tenemos personas que pueden ayudarnos. Gerardo se levantó de un salto, tomó el teléfono que descansaba sobre la mesa y comenzó a marcar un número. Voy a llamar a Renato Campos, dijo, refiriéndose a un amigo abogado que nos ayudaba ocasionalmente con los asuntos legales del taller. Vamos a conseguir una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento contra él y después iremos a la policía. Policía, repetí Marisol Flores, con el alma encogida. ¿Pero qué pruebas tenemos realmente? Ha pasado tanto tiempo. Tenemos el testimonio de Sofía, interrumpió, respondió Gerardo, con una determinación que me reconfortó. Y si te hizo esto a ti, a ella, es probable que haya otras mujeres que sufrieron lo mismo. La policía puede investigar, buscar a otras víctimas. La idea de exponer nuestro secreto, de revivir aquel horror en comisarías y tribunales, me llenaba de pavor. Pero al ver a Sofía, interrumpió, la desesperación reflejada en sus ojos, supe que no teníamos otra opción. Aquel ciclo debía romperse de una vez por todas. La noche se consumió entre discusiones, sollozos, planes trazados a la luz de la luna. José Augusto, aún intentando asimilar la magnitud de lo que había escuchado, se ofreció a dormir en el sofá del salón, montando guardia. Un gesto inocente, pero profundamente conmovedor, de protección. Mi madre, devastada al comprender que su mentira no nos había salvaguardado como ella esperaba, finalmente tomó un calmante y se retiró a descansar. Sofía, interrumpió, decidió quedarse con nosotros aquella noche, incapaz de regresar a su apartamento, donde vivía sola desde que comenzó a trabajar. Y Lucas preguntó, con la voz temblorosa, ¿cómo se lo voy a contar? Era la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo explicar algo así al hombre que amaba, con quien planeaba casarse en pocos meses? ¿Cómo pedirle que aceptara un bebé concebido en esas terribles circunstancias? Con la verdad, respondí finalmente, si te ama de verdad, comprenderá. Te apoyará como Gerardo me apoyó a mí. ¿Y si no me apoya?, preguntó, con el miedo reflejado en su voz. Entonces, no es el hombre que creíamos que era, respondió Gerardo simplemente. Y mereces a alguien mejor. A la mañana siguiente, exhaustos pero resueltos, pusimos nuestro plan en marcha. Renato Campos, el abogado, llegó temprano a nuestra casa. Escuchó toda la historia con un profesionalismo que agradecí profundamente, sin juicios, sin horror exagerado, solo anotando detalles importantes y haciendo preguntas pertinentes. Podemos conseguir una orden de alejamiento fácilmente, dijo después de escucharlo todo. Con los testimonios de Sofía, interrumpió, y el suyo, hay base suficiente. En cuanto al proceso penal, será más complicado dado el tiempo transcurrido, pero no imposible, especialmente si, como sospechamos, hay otras víctimas. El plan era simple. Sofía, interrumpió, concertaría un encuentro con Armando Álvarez, mi padre, en el hotel donde se hospedaba. No iría sola, por supuesto. Gerardo y 2 policías amigos de Renato Campos estarían cerca, listos para intervenir. En el momento oportuno,
confrontaríamos a mi padre con la verdad y con la presencia policial, entregándole la orden de alejamiento e informándole sobre el proceso que estábamos iniciando. Es arriesgado, advirtió Renato Campos. Hombres como él pueden reaccionar violentamente cuando se sienten acorralados. Por eso la policía estará allí, respondió Gerardo. No vamos a darle ninguna oportunidad de escapar esta vez. Sofía interrumpió, estaba nerviosa, pero decidida. Quiero mirarlo a los ojos, dijo. Quiero que sepa que descubrí la verdad, que ya no soy una víctima inocente a la que puede manipular. Accedí a regañadientes al plan. Una parte de mí solo quería huir de nuevo, tomar a mi familia y desaparecer en algún lugar donde mi padre nunca nos encontraría. Pero otra parte, la que había cargado este peso durante casi 3 décadas, ansiaba una confrontación, justicia, un final definitivo para aquella pesadilla. Antes de salir, Sofía interrumpió, pidió hablar a solas conmigo. Fuimos al patio trasero, donde el pequeño jazmín que planté años antes perfumaba el aire de la mañana. Mamá, dijo, sosteniendo mis manos. Antes de enfrentarnos a él, necesito decirte algo. ¿Qué, hija mía? Decidí quedarme con el bebé, dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Sé que puede parecer una locura, pero recordé lo que me contaste de cómo me amaste desde el primer momento. A pesar de todo, siento que puedo hacer lo mismo. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? No el de la terrible revelación, sino el de la profunda comprensión entre nosotras. ¿Cuántas veces me había preguntado si Sofía interrumpió entendería mis elecciones, mis secretos, mis sacrificios? ¿Estás segura?, pregunté, separándome para mirarla a los ojos. Es una decisión muy difícil, Sofía interrumpió, muy personal. Lo estoy, respondió. Y hay más. Hablé con Lucas anoche. Después de salir de aquí, mi corazón dio un vuelco. ¿Y cómo reaccionó? Una pequeña sonrisa, la primera desde que toda esta tormenta comenzó, apareció en su rostro. Lloró conmigo, se horrorizó, se enfureció con mi abuelo, pero después dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué dijo? Que el amor verdadero no es solo para los buenos momentos, es principalmente para los malos momentos, cuando más lo necesitamos, y que me ama sin importar lo que pase, que amará a este bebé como si fuera suyo, porque es mío, y todo lo que es mío, él lo ama. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Cuántas veces Gerardo me había dicho palabras similares a lo largo de los años? Palabras que me sostuvieron, que me dieron fuerza para seguir adelante. Sofía interrumpió, había encontrado a su Gerardo, un hombre bueno, lo suficientemente fuerte para amar más allá de las circunstancias, para ver más allá de las sombras del pasado. Es un hombre afortunado, dije secándome las lágrimas. Tenerte es la mayor bendición de su vida. Aunque todavía no lo sepa. Sofía interrumpió, sonrió de nuevo. Una sonrisa triste, pero determinada. Él dijo lo mismo sobre ti y papá, sobre ti y Gerardo. Dijo que son un ejemplo para él de cómo el amor puede superar cualquier cosa. Abracé a mi hija nuevamente, sintiendo una extraña paz en medio del caos. Tal vez eso era lo que llamaban redención, no el borrado del pasado, sino su transformación en algo que, a pesar del dolor, también traía crecimiento, comprensión, incluso una forma peculiar de belleza. Estamos listos, Gerardo llamó desde la puerta trasera, interrumpiendo nuestro momento. Sofía interrumpió, se secó las lágrimas, enderezó los hombros y asintió. Lo estamos, respondió, con la voz más fuerte de lo que había estado en días. Vamos a terminar con esto de una vez. De una vez por todas. Y así, nos dirigimos hacia esa confrontación que no solo sellaría nuestro destino, sino que finalmente nos liberaría de las cadenas del pasado. El camino que nos esperaba no sería fácil, la batalla, sin duda, sería ardua, pero por primera vez en décadas, una chispa de esperanza, la posibilidad de la victoria, se encendió en mi interior. El monstruo que había atormentado mis sueños, y ahora los de mi hija, José Augusto, por fin sería derrotado. El hotel en el centro, refugio temporal de José Augusto, era uno de esos lugares que en su día brillaron con esplendor, pero que ahora mostraban las cicatrices del tiempo. La pintura se desprendía de las paredes, la alfombra del vestíbulo lucía manchas indelebles, un aura de abandono que encajaba a la perfección con el hombre al que íbamos a enfrentar. Llegamos en 2 vehículos, Gerardo, Sofía interrumpió y yo en uno.
Renato Campos y los 2 agentes de Paisano en el otro. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Pregunté a Sofía. Interrumpió por enésima vez mientras aguardábamos en el vestíbulo. Aún podemos cambiar de opinión, buscar otro camino. Ella apretó mi mano con fuerza, sus ojos fijos en las puertas del ascensor. Estoy segura, mamá. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito que vea que ya no tiene ningún poder sobre nosotras. Sofía interrumpió. Había contactado con José Augusto horas antes, acordando un encuentro en el restaurante del hotel. Él no sospechaba que llegaríamos todos. Ignoraba que la policía aguardaba en un rincón discreto. No imaginaba que su vida de abusos y manipulaciones estaba a punto de llegar a su fin. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y él emergió, por un instante dudé si era la persona que buscábamos. El hombre imponente que había sembrado el terror en mis pesadillas se había transformado en un anciano encorvado, con escaso cabello blanco, profundas arrugas surcando un rostro que ya no inspiraba miedo, solo desprecio. Vestía un traje barato y arrugado, y se apoyaba en un bastón para caminar. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, escrutando el entorno como un depredador. Cuando nos vio, no solo a Sofía interrumpió, sino a todos nosotros, se detuvo en seco. Percibí el reconocimiento en su mirada al identificarme, seguido rápidamente por algo que se asemejaba a la diversión. Marisol Flores, dijo, mi nombre escapando de sus labios como un suspiro áspero. Sentí a Gerardo tensarse a mi lado, sus puños apretados. Puse mi mano sobre su brazo, pidiéndole calma en silencio. No era el momento de perder el control. José Augusto, respondí fríamente, negándome a llamarlo padre. Parece que has encontrado la forma de regresar de entre los muertos. Él esbozó una sonrisa torcida, revelando dientes amarillentos. Tu madre siempre tuvo una imaginación desbordante. ¿Te resulta conveniente creerme muerto? No, lo que no fue conveniente, interrumpió Sofía. Interrumpió dando un paso al frente, fue que aparecieras en mi vida, mintieras sobre quién eras y después. Su voz titubeó por un instante, pero recuperó la compostura. Y después hicieras lo que hiciste. José Augusto observó a Sofía. Interrumpió con una expresión casi afectuosa, lo que provocó que mi estómago se revolviera de asco. Mi nieta, o debería decir mi hija, te pareces tanto a tu madre a su edad. No pude resistirme cuando te encontré por casualidad en aquel mercado en Guadalajara. ¿Por casualidad? Pregunté con una desconfianza palpable en mi voz. ¿O la buscaste deliberadamente? Él se encogió de hombros, apoyándose con más fuerza en el bastón. ¿Qué más da? El destino nos ha reunido. Eso es lo que importa. Y ahora tenemos un nuevo miembro de la familia en camino. La naturalidad con la que hablaba de su crimen, de sus manipulaciones, me dejó sin aliento. Era como si en su mente distorsionada no hubiera nada malo en lo que había hecho. Ni conmigo hace tantos años, ni con Sofía. Interrumpió ahora. No habrá ninguna reunión familiar, dijo Gerardo. Su voz era controlada, pero cargada de una rabia contenida que raramente demostraba. José Augusto lo evaluó con una mirada de desprecio. Ah, el buen Gerardo, siempre dispuesto a criar a los hijos de otros, ¿verdad? Primero Sofía interrumpió, ahora este bebé. Un hombre muy comprensivo. Antes de que Gerardo pudiera reaccionar a la provocación, Renato Campos se acercó, mientras los 2 policías se posicionaban discretamente cerca de las salidas del vestíbulo. Señor Armando Álvarez, dijo Renato Campos en tono profesional. Mi nombre es Renato Campos, soy abogado de la familia Marisol Flores. Tengo aquí una orden de restricción que le prohíbe acercarse o ponerse en contacto con Sofía. Interrumpió o cualquier miembro de su familia. Extendió el documento, pero José Augusto lo ignoró por completo, manteniendo sus ojos fijos en mí. Y también, continuó Renato Campos, imperturbable, vengo a informarle de que se ha presentado una denuncia formal contra usted por delitos de violación y abuso sexual. La policía desea tomar su declaración. Fue entonces cuando vi por primera vez en mi vida algo que nunca había visto en el rostro de José Augusto. Miedo. Por un instante fugaz, el control se desvaneció. La máscara cayó y reveló lo que realmente era, un viejo asustado, atrapado en sus propios crímenes. Pero el momento pasó rápidamente. Se recompuso, la sonrisa torcida volviendo a sus labios. ¿De qué están hablando?, preguntó, su voz ahora cargada de una irritación mal disimulada. Violación,
Abuso. Sofía interrumpió, vino a mí voluntariamente. Tuvimos una relación consensuada. Es adulta, por el amor de Dios. Bajo falsos pretextos, respondió. Sofía interrumpió, su voz sorprendentemente firme. Te presentaste como mi abuelo, te ganaste mi confianza, me emborrachaste y solo después me contaste quién eras realmente. Eso no es consentimiento. Y no fue solo ella, añadí dando un paso al frente. Me hiciste lo mismo en la víspera de mi boda y probablemente a otras mujeres a lo largo de los años. Él se rió. Un sonido áspero y sin humor. Probar algo que supuestamente ocurrió hace casi 30 años. Es irrazonable, Marisol Flores. Nadie va a creer esa historia descabellada. Tal vez no, admitió Renato Campos, si fuera solo la palabra de la señora Marisol Flores contra la suya, pero con el testimonio de Sofía interrumpió, más las evidencias que estamos recopilando de otras posibles víctimas, el caso se vuelve mucho más sólido. Los dos policías se acercaron entonces, mostrando discretamente sus placas. Señor José Augusto, dijo uno de ellos, nos gustaría que nos acompañara a la comisaría para hacer algunas aclaraciones. Vi el pánico crecer en sus ojos. Aquí está el texto reescrito, manteniendo la fidelidad al original y cumpliendo con todos los requisitos especificados. Los ojos de José Augusto buscaron una salida, un resquicio entre los policías que lo cercaban. Acorralado, recurrió a su arma predilecta, la agresión verbal. Siempre fuiste una malagradecida, escupió con veneno hacia mí. Les di un techo, comida en la mesa a ti y a tu madre. ¿Y así me lo agradeces? Persiguiéndome con mentiras, destruyendo mi reputación. No respondí. No había palabras para aquel hombre que había devastado tantas vidas, incluyendo la mía y la de mi hija. En cambio, avancé un paso y hice algo impensable hasta entonces. Lo miré fijamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa serena, desprovista de ira o temor. La sonrisa de quien, al fin, se ha liberado. Tu tiempo se acabó, sentencié con calma. Los agentes se lo llevaron sin resistencia física, demasiado viejo ya para forcejear, pero profiriendo maldiciones y amenazas. Prometió demandarnos a todos, juró tener amigos poderosos, aseguró que saldría de la comisaría en cuestión de horas. Pero en sus amenazas se percibía una desesperación que revelaba su verdad, sabía que esta vez no escaparía. Cuando el coche patrulla se alejó, sentí un peso enorme desplomándose de mis hombros. Un peso que había cargado durante casi 30 años, desde aquella noche terrible que marcó mi vida para siempre. Miré a Sofía interrumpió, que lloraba en silencio junto a Gerardo, y supe que ella sentía lo mismo. ¿Se acabó de verdad?, preguntó con una voz tan pequeña como la de la niña que una vez fue. No completamente, respondió Renato Campos con honestidad. Habrá declaraciones, posiblemente un juicio. Será un proceso largo y a veces doloroso, pero lo peor ya pasó. Ya no podrá lastimarlas. Regresamos a casa en silencio, absortos cada uno en sus propios pensamientos. Marisol Flores y Armando Álvarez nos esperaban ansiosamente, y cuando les contamos lo sucedido, una mezcla de alivio y aprensión se apoderó de ellos. El camino por delante aún sería arduo, pero al menos ahora podíamos vislumbrarlo con claridad. Aquella noche, Sofía interrumpió, finalmente llamó a Lucas y le pidió que viniera a casa. Era hora de afrontar el siguiente desafío, contarle al hombre que amaba toda la verdad sobre su embarazo, sobre el origen del bebé que esperaba. Lucas llegó una hora después. Era un joven alto, con gafas, de modales tranquilos, que siempre me recordaba un poco a Gerardo cuando era joven. Intuyó, incluso sin conocer todos los detalles, que algo grave había ocurrido. Sofía interrumpió, le había contado brevemente por teléfono que había descubierto que Gerardo no era su padre biológico y que necesitaba contarle la historia completa. El silencio invadió la sala mientras Sofía interrumpió y yo, alternadamente, relatábamos toda la historia. Desde la violación que sufrí décadas atrás hasta los recientes acontecimientos con mi padre, Lucas escuchó todo sin interrumpir, con el rostro cada vez más pálido y las manos ocasionalmente cerrándose en puños al escuchar los detalles más dolorosos. Al terminar, el silencio se prolongó durante varios minutos. Lucas miraba a Sofía, interrumpió como si la viera por primera vez, no con desprecio o asco, como ella temía, sino con una mezcla de horror por lo que había pasado y una profunda admiración por su valentía. Yo, comenzó, con la voz temblorosa. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo.
lo siento mucho por todo lo que han pasado. No puedo ni imaginarlo. Sofía interrumpió, tomó sus manos, con los ojos suplicantes. Entiendo si quieres cancelar la boda. Entiendo si no quieres criar a este bebé sabiendo de dónde viene. Solo te pido que... Lucas interrumpió a Sofía, colocando un dedo suavemente sobre sus labios. No digas eso. Nunca digas eso. Te amo, Sofía interrumpió. Amo todo de ti. Tu fuerza, tu bondad, tu corazón. Lo que pasó no fue tu culpa, y ciertamente no es culpa de este bebé. Se volvió hacia Marisol Flores y Gerardo, con los ojos ahora decididos tras las gafas. Ustedes me han mostrado lo que significa el amor verdadero. Estar al lado de quien amamos, sin importar lo que pase. Quiero hacer lo mismo por Sofía interrumpió, y por este bebé. Quiero ser el padre que esta criatura merece, así como Gerardo lo fue para Sofía interrumpió. Gerardo, que raramente demostraba emoción en público, no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Lucas con fuerza, un abrazo que decía más que cualquier palabra. Los meses que siguieron fueron intensos. José Augusto fue acusado formalmente no solo por los crímenes contra Sofía interrumpió, sino también contra otras 2 mujeres que tuvieron el valor de presentarse después de que el caso ganara cierta publicidad local. Debido a su edad y a un conveniente diagnóstico de problemas cardíacos, consiguió el derecho de responder al proceso en libertad, pero con un brazalete electrónico y prohibición de salir de la ciudad o acercarse a cualquiera de las víctimas. La boda de Sofía interrumpió y Lucas fue pospuesta hasta que naciera el bebé, una decisión de ellos para que la criatura ya formara parte de la ceremonia de alguna manera. El vientre de Sofía interrumpió crecía y con él, extrañamente, una nueva sensación de paz en nuestra familia. Era como si al sacar a la luz los secretos oscuros que nos atormentaban durante tantos años, finalmente hubiéramos abierto espacio para que la felicidad genuina pudiera florecer. Lucas se mostró increíble durante todo el embarazo. Acompañaba a Sofía interrumpió en todas las consultas, leía libros sobre paternidad, incluso comenzó a preparar la habitación del bebé mucho antes de lo necesario. Cuando descubrieron que sería una niña, fue él quien sugirió el nombre, Clara, porque traerá claridad a nuestras vidas, explicó acariciando el vientre de Sofía interrumpió. Será el comienzo de una nueva historia sin las sombras del pasado. Marisol Flores, que inicialmente había quedado devastada con toda la situación, poco a poco fue encontrando paz también. Nunca hablábamos directamente sobre la mentira que mantuvo durante tantos años sobre la muerte de Armando Álvarez, pero yo sabía que había hecho lo que creía mejor. Para protegernos. El perdón brotó de manera natural, sin necesidad de ser solicitado ni otorgado formalmente. Clara llegó al mundo en una mañana soleada de mayo de 1992, un parto tan complicado como lo había sido el de Sofía interrumpió. Pero al final, cuando depositaron aquel pequeño bulto en los brazos de mi hija, vi en su rostro reflejado el mismo sentimiento que me embargó cuando sostuve a Sofía interrumpió por primera vez, un amor tan inmenso, tan puro, que trascendía por completo las sombrías circunstancias de su concepción. Renato Campos, a su lado, en la cama del hospital, contemplaba a madre e hija con un amor tan intenso que resultaba casi tangible. Armando Álvarez, sosteniendo mi mano mientras observábamos la escena, susurró: «Es como un ciclo que se completa, ¿verdad?» Sofía interrumpió encontró a su Armando Álvarez, así como tú encontraste al tuyo. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra alguna entre las lágrimas que me inundaban el rostro. Era exactamente eso, un ciclo que llegaba a su fin, una herida que finalmente cicatrizaba, una nueva generación que comenzaba sin el peso agobiante de los secretos que habíamos cargado durante tanto tiempo. El juicio contra mi padre comenzó 3 meses después del nacimiento de Clara. Fue un proceso arduo, doloroso, con momentos en que tanto Sofía interrumpió como yo estuvimos a punto de renunciar a revivir aquellos traumas, a ser cuestionadas por abogados defensores que intentaban hacernos parecer mentirosas o confundidas. Enfrentar la mirada gélida del hombre que había destruido tantas vidas resultaba casi insoportable. Pero nos apoyamos mutuamente. Toda nuestra familia se unió como nunca antes. Armando Álvarez, José Augusto, Renato Campos, mi madre, incluso las otras víctimas que se habían presentado. Formamos un frente unido contra el mal que aquel hombre representaba, y finalmente vencimos. En enero de 1993, mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Dada su avanzada edad, 75 años en aquel entonces, era prácticamente una sentencia perpetua.
No saldría de la cárcel con vida. Cuando el juez pronunció la sentencia, no experimenté la euforia que esperaba. No hubo gritos de alegría ni abrazos exultantes, solo un profundo suspiro colectivo, como si toda nuestra familia por fin pudiera liberar el aliento que habíamos estado conteniendo durante décadas. ¿Es el fin?, preguntó Sofía. Interrumpió, acunando a Clara en sus brazos mientras salíamos del tribunal. Es un nuevo comienzo, respondí, acariciando suavemente el rostro de mi nieta. Para todas nosotras. La boda de Sofía interrumpió y Renato Campos se celebró 2 meses después, con Clara, que ahora tenía casi 1 año, siendo llevada por el pasillo de la iglesia como una pequeña dama de honor en brazos de José Augusto. Fue una ceremonia sencilla, pero conmovedora, repleta de lágrimas de alegría y promesas de un futuro mejor. Durante la recepción, observé a mi familia reunida: Armando Álvarez, ahora con canas, pero con la misma mirada bondadosa de siempre; José Augusto, un hombre hecho y derecho con su novia a su lado; Sofía interrumpió y Renato Campos, radiantes en su felicidad recién oficializada; Clara, sonriendo y aplaudiendo en el regazo de mi madre. Ajena al hecho de que su mera existencia representaba el triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad. En ese instante supe que todo había valido la pena. Todos los horrores, todas las huidas, todos los secretos dolorosos, todo nos había conducido hasta allí, hasta ese momento de paz y alegría genuinas. No era un final feliz de cuento de hadas. Siempre llevaríamos las cicatrices de lo que vivimos, pero era un final honesto, verdadero, conquistado con sudor y lágrimas y una determinación feroz de no permitir que el mal tuviera la última palabra. Los años transcurrieron. Sofía interrumpió y Renato Campos tuvieron 2 hijos más, Antonio y Beatriz, que crecieron teniendo a Clara como la hermana mayor que adoraban y respetaban. Nunca ocultamos la verdad sobre el origen de Clara, pero se la contamos de una forma adecuada a su edad, siempre enfatizando el amor que la rodeaba, la familia que eligió amarla, independientemente de cómo había venido al mundo. Armando Álvarez se jubiló del taller, que José Augusto asumió y expandió. Yo cerré el restaurante cuando cumplí 70 años, pero sigo preparando mis tamales para la familia los fines de semana. Una tradición que mantiene viva un poco de aquella niña de Guanajuato que una vez fui. Mi madre falleció pacíficamente a los 92 años, rodeada de bisnietos que la adoraban y de una hija y nieta que la habían perdonado completamente. Mi padre murió en prisión en 1998, solo y olvidado. Cuando recibí la noticia, no sentí ni alegría ni tristeza, solo un extraño alivio, como quien finalmente puede cerrar un libro cuya historia sombría ya no tiene poder para asustar. Hoy, a los 78 años, sentada aquí en este puesto de tamales que mis nietos insistieron en montar para que pudiera contar mis historias, miro hacia atrás y veo un camino lleno de espinas, pero también de flores que florecieron contra todas las probabilidades. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, una joven sin esperanza que encontró amor verdadero, una madre desesperada que logró proteger a su hija, incluso cuando el pasado amenazó con repetir su peor página. Clara tiene 33 años ahora. Es médica pediatra, casada y con un hijo pequeño. Creció sabiendo toda la verdad sobre su nacimiento, pero eso nunca la definió, nunca la limitó. Al contrario, le dio una compasión especial por los vulnerables, una sensibilidad para el sufrimiento ajeno que la hace una médica excepcional. El mal que mi padre intentó esparcir acabó generando, contra su voluntad, más bondad en el mundo. Y no es así como vencemos al final, no solo sobreviviendo, sino transformando nuestro dolor en algo hermoso, algo que ayude a otros, algo que deje el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar relatos como este, así como no es fácil contarlos, pero creo que compartir nuestras heridas, nuestras luchas y nuestras victorias es una forma de extender la mano a quien tal vez esté pasando por algo parecido, de decir, no estás sola. Hay un camino adelante, hay luz después de la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a regalarnos un me gusta y a compartir desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. En Memorias de las Abuelas desentrañamos relatos verídicos de mujeres como yo, abuelas que se enfrentaron a lo impensable, y aún así, hallaron la fortaleza para sonreír, para amar y para seguir adelante. Que nunca se te olvide, tu pasado puede iluminar el porqué de tu presente, pero no tiene la potestad de dictar tu futuro. La última página de tu historia aún está en blanco, y la pluma, Marisol Flores, descansa firmemente en tu mano.